Buenos días y muchísimas gracias por reunirse con nosotros en este seminario, perdón, eh, tan importante. Creo que este es un tema de mucho interés para todos nosotros. Eh, RiskRater es una plataforma que se desarrolló por expertos en cumplimiento y podemos evaluar no solamente los riesgos contra lavado y contra sanciones. Eso se desarrolló la plataforma para todo el sector financiero, pero también tenemos la habilidad de manejar el tema de riesgos contra criptomonedas y cripto digitales. Entonces, esta mañana, y quería decir otra cosa. Esta plataforma, RiskRater, se ha mostrado y tienen experiencia los reguladores en los Estados Unidos como FinCEN. Se le hemos presentado al FDIC, OCC, bancos que están usando la plataforma hoy día con esos reguladores, examinadores, con muy positivos resultados. Y también como la plataforma se está usando en muchos países en Latinoamérica y en el Caribe, también está conocida. Perdóname, el español mío no es mi primer idioma, me ayudan. Aunque nací en Cuba, no tengo excusas, yo sé. Pero también en estos países en Latinoamérica y en el Caribe, también los reguladores han visto la plataforma, la encuentran como una cosa muy robusta, muy fuerte, y nos han dado muy positivos recomendaciones. ¿Okay? Entonces, esta mañana es un honor poder tener con nosotros para hablar en este tema dos personas con mucha experiencia, no solamente en cumplimiento, los dos, Ana María y Rod, pero específicamente en este tema de cripto. Entonces, con eso ya quiero presentarles a Ana María, que creo que va a ser la moderadora esta mañana. Muchas gracias, Celeste. Y bueno, bienvenidos a todos. Yo no quiero hablar mucho porque quiero darle todo el espacio a nuestro socio Roderick Schwartz, que como bien dijo Celeste, es una persona que se ha capacitado muchísimo y tiene muchísimo conocimiento tanto de ya estar aplicando controles y diseño de programas y demás con respecto a criptoactivos. Creo que la presentación de él es extremadamente importante para hoy, para todos escucharlos, y vamos a tener una oportunidad para poder hacer preguntas a él durante la presentación y también al final. Esta grabación va a quedar para ustedes, lo estamos grabando todo y también lo estamos traduciendo simultáneamente al inglés porque hemos invitado personas que son de habla que hablan en español y también en inglés. Así que la van a tener en ambos idiomas, la pueden escuchar en ambos idiomas. Sin ir más allá, le dejo la palabra a Rod. Yo voy a moderar tu presentación. Cualquier pregunta que salga te la voy a hacer así como vayan saliendo. Y ya yo tengo algunas que te quiero hacer porque creo que pueden ser de interés para la audiencia. Adelante, Rod, y bienvenido. Vale. Muy buenos días, tardes para todos. Vamos a hablar de cripto, básicamente. Eso es lo que queremos en el tiempo que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de cripto, vamos a hablar de cómo está el mercado, vamos a hablar de cosas que creo que cualquier institución financiera que pretenda incorporar una oferta de productos y servicios de cripto, pues tiene que tener. Y creo que el momentum es sumamente correcto. Yo voy inmediatamente a poner mi pantalla, a compartir. Por favor, déjenme saber cuando la puedan ver. ¿Sí? Ya la estamos viendo, Rod. Perfecto. Bien, entonces fíjense ustedes, tenemos una agenda muy nutrida para ustedes, mucha información que les va a quedar, poco tiempo para hablar de todo, me voy a enfocar en los temas más importantes y bueno, y después vamos mirando cómo vamos complementando en los siguientes episodios. Pero básicamente la agenda que tenemos hoy es hablar sobre la actualidad cripto, porque esto vive en constante evolución y cambio. Vamos a hablar de las principales preocupaciones del ecosistema, los estándares internacionales, la regla de viaje, cómo estamos con ello. Vamos a hablar un poco de la economía del criptocrimen,
fundamental para comprender riesgos y desafíos en esta materia. Vamos a hablar de los mixers o mezcladores. Vamos a hablar de ese proceso tan importante que conlleva determinar el perfil cripto de nuestros clientes. Importantísimo para tener esa capacidad de eventualmente reconocer actividades inusuales, sospechosas y cumplir con nuestro deber de reporte a las autoridades. Vamos a hablar de la blockchain y lo que la blockchain por sus características puede ofrecer en materia de inteligencia de datos para un monitoreo transaccional. Vamos a hablar de la integración de los modelos, ya hablaremos de ello. Vamos a hablar de la evaluación de riesgos en productos y servicios cripto, en atención a las recomendaciones de Gafi y hablar un poco tanto de las prioridades nacionales de Estados Unidos y su relación con los cripto. Y por último nos atreveremos a hacer algunas conclusiones y consideraciones sobre el particular. Entonces, antes de seguir, quería mencionarles que hemos consultado todas estas referencias y recursos de información para traerles a ustedes información precisa, con base técnica y lo más digamos, actualizado posible, ¿sí? Creo que en menos de un mes vamos a tener cosas mucho más actuales, pero podemos ir viendo para luego hacer las comparaciones correspondientes. Entonces tenemos información de Gafi, información de Grupo Egmont, de Elliptic, de Chainalysis y del gobierno de Estados Unidos principalmente, aunque manejamos otras informaciones para construir esta presentación. Bien. Hablemos de la actualidad cripto. Y es que lo que pareciera hoy conforme a unas, digamos, encuestas que ha realizado Elliptic, pareciera que los bancos, fintechs y proveedores de servicios de pago están acelerando sus planes para adoptar productos y servicios cripto en este 2025. Todo motivado a una mayor claridad que viene por ahí. Vamos a hablar de ello, la parte regulatoria, pero porque esto también va a traer mayor innovación, va a establecer diferencias desde el punto de vista competitivo entre instituciones y definitivamente permitirá a las instituciones que estén incursionando o que vengan a incursionar en este negocio nuevas fuentes de ingresos en la medida que existe mayor adopción del ecosistema cripto en nuestros mercados. Sin embargo, a ver, hablar tantos años después de que se está empezando a invertir, parece que es el doble de la inversión que se está midiendo que va a venir para la adopción en las instituciones financieras. ¿Cómo es eso que estamos hablando todavía tantos años después de que ocurrió ese famoso white paper de Satoshi Nakamoto? Es que ha habido una incertidumbre regulatoria muy importante en muchísimos mercados, Latinoamérica con algunas pequeñas excepciones, Estados Unidos, etcétera, y por ende, pues la incertidumbre ha sido el factor que ha estado allí, lo cual ha sido un obstáculo importante para que el factor de adopción del mundo cripto en el sistema financiero pueda ser un poco más importante el día de hoy, ¿no? A ver, entonces esa falta de claridad sobre los requisitos de cumplimiento pues ha generado que las instituciones actúen con excesiva prudencia porque, bueno, no sabemos por dónde vienen los tiros y básicamente, pues, tenemos que estar adivinando qué es lo que puede suceder, tanto desde el punto de vista de AML, de terrorismo, financiamiento, temas fiscales, temas contables, temas inclusive de reservas para las instituciones financieras que quieren incursionar en este mundo. Sin embargo, pareciera que los cambios están a la vuelta de la esquina y eso pues va a abrir el panorama regulatorio. Hay estudios y casos muy ejemplares donde al tener una regulación clara, eso inmediatamente genera confianza, empieza a traer inversiones y crea una mayor adopción y crecimiento del ecosistema cripto. Y la Unión Europea, Emiratos Árabes, Hong Kong y Singapur son, creo que, ejemplos extraordinariamente claros de cómo con reglas de juego claro, los inversionistas y las instituciones financieras empiezan a jugar porque, bueno, hay reglas de juego claras y por lo tanto las sanciones serán justas, cosa que no en todos los mercados ha sucedido de esta manera. Creemos que luego de
de las elecciones en Estados Unidos, el panorama regulatorio va a estar en una evolución y va a haber mucha mayor claridad, por lo que creemos que habrá un impacto importante en el crecimiento del ecosistema cripto a nivel mundial, habida cuenta del tamaño y lo que representa a Estados Unidos en el juego financiero y en la economía global. Y bien, aún así todavía las reglas no están claras, hay una expectativa, por lo tanto, hoy todavía las instituciones están buscando aprovechar oportunidades, pero de manera muy segura en este sector que se encuentra en una constante evolución. ¿Sí? Bien, miren, creo que es importante seguir conversando sobre los riesgos y las preocupaciones del ecosistema, de manera de poder entender las regulaciones que vienen y también poder comprender la expectativa regulatoria, con independencia del estado de las regulaciones que estén en donde ustedes se muevan, ¿no? O en donde ustedes realicen negocios. La principal preocupación es la estabilidad financiera de la industria, la mitigación de riesgos sistémicos. Hemos visto casos importantísimos en el pasado, algunos recientes, otros no tanto, que han tenido un impacto importantísimo. Y cuando veamos hoy en día un poco en el factor de la adopción, cómo hay unas concentraciones importantes de emisores de ciertos activos virtuales, podemos comprender que una falla allí puede crear un efecto devastador y mucho más considerando hoy el tamaño del ecosistema cripto que está alrededor de los 3 trillones de dólares, ¿no? Bueno, y se ha dicho poco hasta desde el Congreso de cómo el manejo del tema cripto en Estados Unidos podría estar o podría efectuar eventualmente el liderazgo dentro de los Estados Unidos. Todavía ante esa ausencia de reglas claras, ante la ausencia de guías de cómo implementar todo esto, pues todavía seguimos viendo una ausencia de entendimiento sobre los ecosistemas cripto a nivel tanto de los ciudadanos, que pueden entonces ser aprovechados y ser sometidos a estafas y fraudes y otro tipo de situaciones complicadísimas, e inclusive desde las propias instituciones de los gobiernos del mundo a niveles de regulación y supervisión. La ausencia de regulaciones precisas es algo que es claro, ya vamos a hablar un poquitico de algunas cosas de esa con vista a unas publicaciones de Gafi, y bueno, tratar de que la innovación llegue, pero que llegue de una manera o una forma responsable y que exista, digamos, todo un marco que sea capaz de facilitar investigaciones y la persecución criminal o penal para que aquellos que están abusando de este ecosistema puedan recibir sus sanciones correspondientes. Y que realmente, pues, hoy en día exista todo el marco necesario para la cooperación internacional y compartir aquella información que no es pública, porque la blockchain es algo que ofrece pues, las que son abiertas, no son privadas o cerradas, ofrece una trazabilidad y una transparencia importantísima hacia lo que es el movimiento de los criptoactivos. Y bueno, sin duda, ¿qué nos preocupa? Y es un eje central de nuestra presentación el día de hoy, que bueno, se crean nuevos espacios, nuevos rieles para que las finanzas ilícitas encuentren un lugar donde aprovechar y facilitar el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo, inclusive la proliferación de armas de destrucción masiva. Bien, hoy en día, y por eso vemos que las regulaciones donde vayan evolucionando, pues van a estar orientadas a la protección de los consumidores, de los inversionistas y las empresas. Muchos se han visto afectados por no existir las reglas claras para proteger a los consumidores, inversionistas y empresas, de manera tal de que aquellas instituciones que estén, digamos, ofreciendo productos y servicios del cripto, puedan comprender la necesidad de comportarse donde haya un adecuado resguardo de sus activos, una adecuada segregación en carteras de terceros, en donde hayan buenas prácticas de gobernanza. Eso me hace recordar el caso de FTX, donde no habían buenas prácticas de gobernanza, en donde existe una adecuada estructura corporativa para que realmente haya las segregaciones y los elementos de control necesarios, donde se eviten los conflictos de intereses, donde pueda haber transparencia, reporte y que la estructura de control sea eficiente y efectiva para prevenir, digamos, la utilización del espacio cripto como medio para delinquir o para dañar los consumidores, inversionistas y otras empresas, ¿no?
Cuando hablamos de ese espacio que se genera en la lucha, o digamos, las finanzas ilícitas, pues no es poca cosa lo que son las preocupaciones hoy. Hay todas las pruebas, y no de hoy, ya desde hace tiempo, que la delincuencia organizada, el terrorismo está aprovechando el espacio cripto, en donde hay un aumento importante de la actividad del ransomware. Ya vamos a hablar del ransomware específicamente, porque es una preocupación de las más importantes del momento, en donde estados fallidos patrocinan, digamos, el uso o llevan a cabo actividades dentro del mundo cripto y dentro del ecosistema para llevar a cabo sus actividades que dañan países, personas, infraestructuras, etcétera, en donde también las organizaciones que delinquen con narcóticos o con drogas también están encontrando en el ecosistema cripto la oportunidad de mover el dinero producto de sus actividades. Casos muy claros vinculados no solo a las drogas tradicionales, sino inclusive hasta el fentanilo, que tiene hoy una significación muy importante por lo que está sucediendo, especialmente en Estados Unidos y en otras latitudes. El fraude, vamos a hablar de ello porque si bien hay una suerte de entendimiento que la actividad criminal en el criptoecosistema ha bajado, hay unas tendencias que no demuestran eso y que más bien están creciendo notablemente. Entre ellas el ransomware y algunas estafas y fraudes, que ya vamos a hablar de ello, ¿no? Y por ende, pues el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Por ende, cuando estos elementos están presentes, pues las preocupaciones tienen que ser muy genuinas y la adopción tiene que ser responsable, con reglas claras para prevenir que, digamos, esta innovación o el ecosistema cripto pueda facilitar más allá las actividades tan complejas como las que hemos mencionado, ¿no? Y por eso es que los estándares internacionales vienen a ser un elemento clave. Y vamos a ver cómo estamos. Miren, les muestro el último reporte de Gafi, tiene un poquito más de 6 meses. Creemos que en unos 4 meses debería venir un nuevo update de cómo estamos. Pero las noticias no son tan buenas. Lo que sí es importante es la plena, digamos, claridad de Gafi con respecto a los estándares internacionales, especialmente las recomendaciones 15, 10 y 16, y la claridad de los estándares hacia los mixers, a que los estándares del Gafi deben aplicar tanto a lo que es el movimiento cripto como cripto versus moneda fiat, en donde hay un llamado importante por las consecuencias indeseadas de los estándares que hemos tenido, especialmente el famoso de-risking, en donde, pues, el llamado del Gafi es que el activo virtual y los proveedores de servicios virtuales no necesariamente tienen que ser considerados de inmediato de riesgo alto por defecto, algo que nos dice nuestro organismo internacional que es Gafi. Y recuérdense que parte de lo que Gafi habla de las consecuencias indeseadas es porque pues, ha habido una aplicación a veces equivocada, bien sea de nosotros en nuestras propias instituciones o de la forma como han venido supervisando a las autoridades, en donde no se han sabido comprender especialmente lo que busca el Gafi con el estándar en determinadas situaciones. En donde el llamado del Gafi es al no de-risking, para no seguir generando el problema que se ha venido generando en muchos países y regiones completas, especialmente América Latina y el Caribe. Eh, eh, y para que no se sigan generando economías subterráneas, porque la descentralización y la negación a entrar en la economía informal, a la economía formal, disculpen, podría ser dos elementos sumamente complejos que podrían crear economías subterráneas donde podrían pasar muchísimas cosas que no son tan buenas. En donde aun cuando existe la pseudo-anonimidad y algunos productos y servicios de anonimidad, pues hay que hacer el esfuerzo de aplicar los estándares para prevenir su mala utilización, y en donde las reglas de Gafi estén orientadas claramente tanto para los proveedores de servicios virtuales tanto centralizados como aquellos que son descentralizados, que no tienen personas atrás, que simplemente es un protocolo de software, de código, en donde va
accionando automáticamente sin participación y ni gobernanza de las personas. Tanto aplicable tanto a las personas abiertas o cerradas. Muy importante el tema stablecoin por su mercado, por su participación en la capitalización de mercado de la industria cripto e inclusive pues que los estándares alcancen a los tokens no fungibles. Por lo tanto, Gafi, este podría ser en resumen lo que persigue, lo que busca, lo que está midiendo y en el último reporte pues hace un assessment y bueno, sí, el cumplimiento ha aumentado, pero la implementación es muy limitada y la mayoría de las jurisdicciones que aún se han dedicado a la tarea de llevar a cabo una implementación, tanto a nivel regulatorio como de supervisión, pues el cumplimiento es parcial. Aquí le dejamos unas estadísticas de la recomendación 15 como más importante para que puedan ver un poco con vista a este reporte cómo está el tema de la evaluación del riesgo, del licenciamiento a los proveedores de servicios virtuales, el tema de sanciones, etcétera, ¿ok? No podemos quedarnos mucho más por razones de tiempo, pero eso va a quedar ahí para ustedes y ahí tienen el reporte para que puedan leer. ¿Qué pasó con los criptos? ¿Se está permitiendo o no en los países? Bueno, ha habido un crecimiento en la permisibilidad de adoptar o de permitir el uso, compra, venta, custodia, transferencia de cripto. 60% de los países encuestados conforme a este último esfuerzo de Gafi. 27% sigue evaluando su permisibilidad y hay otros que lo siguen prohibiendo, ¿vale? Con vista a este último reporte, creo que Gafi nos va a dar mejores o nuevas noticias en su próximo corte. Ahora, un tema fundamental y mucho más de vista a la entrada al estándar ISO 222 es cómo estamos con el travel rule o con la famosa regla de viaje. Bueno, las noticias pueden ser un poco mejores, pero tampoco son muy alentadoras. Hay avances, pero hay gente que ni siquiera, hay países y organizaciones que ni siquiera contestan, hay otros que ni siquiera han aprobado todavía la legislación para obligar a quienes están en el negocio cripto de que se satisfaga la recomendación 16 sobre la regla de viaje. Para aquellos que no la tienen precisamente clara, es toda esa información que debe tener un mensaje de pago o en la cadena de pago para que vaya pasando de institución a institución hasta llegar al beneficiario final último de esa transacción. Entonces, ya el Gafi ha hablado, si no llegamos a una implementación y cumplimiento global de esta situación de la regla de viaje o de la recomendación 16 en el espacio cripto, pues seguiremos enfrentando una desfragmentación y riesgos importantes porque no vamos a conocer la información sobre el originante y el beneficiario real de estas transacciones y con ello la actividad de cumplimiento y de prevención antilavado y contra el financiamiento de terrorismo y proliferación puede ser muy cuesta arriba. Te voy a hacer una pregunta rapidito antes de que Por entres en favor. eso con respecto específicamente al futuro de Sí. esta regla de viaje. ¿Tú crees que con el bajo nivel de cumplimiento global que hay en este momento con respecto a la regla de viaje, crees que es realista de verdad esperar una adopción generalizada en los próximos años? Bueno, tenemos que lograrlo, número uno. No soy muy, digamos, no, creo que va a costar, pero fíjense que hay claras señales de grandes emisores de tokens o de stablecoins que se han venido preparando y probablemente si hay una adopción de estos tokens que son digamos, que son criptos estables, que están pegados a una moneda específica, a un activo real, para tratar de evitar la volatilidad. Si los grandes bancos del mundo adoptan estos tokens como una fórmula para mover el dinero con mayor agilidad, con menor tiempo, con menores costos, yo creo que vamos a acercarnos mucho más porque, digamos, todo el mundo va a tratar de estar de ese lado en donde hay mayor transparencia y visibilidad del movimiento del dinero. Por lo tanto, hay que esperar un poquito y yo creo que el Gafin para julio de este año debería traernos una foto un poco más visible de los avances, porque también
hay algo que yo creo que va a ayudar. Ya hoy en día, el no entrar en el negocio cripto, principalmente ciertos tipos de instituciones financieras, podría representar un tema de competitividad. Entonces, yo creo que mientras haya mayor adopción, la gente va a ir sumándose a las reglas del juego y eso podría permitirnos que en el corto plazo o mediano plazo, más bien, podamos realmente cumplir globalmente con esta situación, porque todavía pueden haber algunos que piensan que el cripto no es viable, que no va. Bueno, la historia demuestra que cuando un sector alcanza 3 trillones, difícilmente va a desaparecer. Entonces yo creo que ya hay una convicción de que esto va para adelante y va a mantenerse y los clientes van a querer y van a querer productos cripto y yo creo que todo eso, todas esas fuerzas en conjunto van a ayudarnos hacia ese propósito. Gracias, me parece muy acertada tu opinión. Gracias. Bueno, miren, hablemos de la economía del criptocrimen, tema central para nosotros en esta presentación. Vamos a entender cómo están las cosas, ¿ok? Porque, a ver, ha habido una guerra entre lo que se llaman los New Boys in Town, que son los Early Crypto Adopters, que son antibanqueros y han tenido un lenguaje a veces hasta poco inadecuado, lo diría yo y los banqueros tradicionales. Entonces ha habido como una guerra y entonces se ha satanizado muchísimo el sector, pero también no ha estado exento de ser penetrado por estructuras criminales. Entonces ahora vamos a ver sobre la base de la estadística, estudios serios, especialmente de Chain Analysis, cómo está el tema de la economía del criptocrimen. Y bueno, hay mayor adopción, aumenta la actividad on-chain, pues también aumenta la actividad ilícita e inclusive aumenta la variedad de los temas ilícitos. Por lo tanto, sí, aun cuando tenemos organizaciones como especialmente las de tráfico de drogas, la de tráfico de migrantes, de tráficos de órganos, etcétera, operan off-chain, hacen plata off-chain, pero se está viendo la plena conexión con digamos, el criptoespacio para lavar el dinero, inclusive financiar el terrorismo. ¿Cómo estamos entonces? Bueno, miren, esto es bien interesante para aquellos que están iniciándose en el tema. Deben comprender que lo que pensamos hoy que es actividad ilícita, mañana va a ser mucho mayor, porque se van detectando mayor cantidad de direcciones ilícitas en la medida que vamos obteniendo mayor información de inteligencia. Pero básicamente hoy quería mostrarles en esta estadística que hoy se entienden más de 40 billones y hay una estimación cercana a 51 billones de dólares de actividad ilícita. Si vemos, fíjense esto que está aquí, por favor, aquellos que puedan chequearlo en la web. Cuando cerramos el 2024, cercanos de mitad de año del 2024, dijimos que 2023 eran 24 billones. Fíjense como hoy un poquitico a enero del 2025, ya podamos decir que el 2023 son 46, casi el doble de lo que se estimaba. Por lo tanto, lo que quiero decirles, aunque esta foto es muy importante y facilita muchísimo, mientras más direcciones son identificadas, la actividad ilícita puede subir. Por lo tanto, esto es un pedazo en aumento. Sin embargo, para aquellos crypto-friendlies que protegen su sector, y vale, lo entiendo perfectamente, pues hablan, bueno, mira, aún así el porcentaje de actividad ilícita on-chain es menos del 1%, es inclusive 0,14%. Si nos vamos al mundo de la economía real o off-chain, pues siempre el Fondo Monetario, el Banco Mundial, inclusive el Gafi ha hablado entre un 2 y un 5, por lo tanto el ecosistema cripto está muy por debajo en comparación. Les traigo ambas comentarios que uno va escuchando de las personas influyentes en ambos sectores. ¿Okay? Fíjense algo que quiero que veamos un poco para que vean cómo la cosa cambia, ¿no? Siempre Bitcoin hasta el 2020, 2021 era el rey o digamos la moneda que más, digamos, era utilizado, el criptoactivo más utilizado por la delincuencia para llevar a cabo actividades de criptocrimen. Pero fíjense cómo esto ha cambiado. Y hoy, y ya desde hace unos años,
son los stablecoins, son las monedas estables, las preferidas por la delincuencia organizada para llevar a cabo actividades de criptocrimen. No quieren activos volátiles, piensan como los tesoreros, los financieros, y fíjense cómo ese patrón ha cambiado. Miren, si bien como les dije, hay indicaciones que el criptocrime ha bajado en muchas áreas, pues las estafas y fraudes siguen subiendo. Hoy se reportan casi 10.000 millones y se cree que esto puede llegar a más de 12.000 millones, donde hay dos grandes tendencias del fraude y de estafas en la blockchain que están ocurriendo, y una son las estafas de inversión de alto rendimiento, esas promesas de obtener algo bastante complejo o difícil de lograr, aunque ocurren, y por eso permiten dar unas promesas y la gente cae. Ya hablaremos un poco de eso. Y lo que llaman el pig butchering, o esa modalidad que está hoy mucho digamos, ocurriendo, donde entre ambas estamos hablando de más del 80% de los scams o los fraudes y estafas en el blockchain. Seguramente el pig butchering, para aclarar, básicamente esto es una estafa, pudiera decirse romántica, no necesariamente tiene que haber un romance, sino la confianza. Son actores que por redes sociales buscan contactar personas para ciertos trabajos, empieza a haber un movimiento micro de criptomonedas y algunas con un pequeño rendimiento, y para luego, cuando existe la confianza, llevar a cabo a gran escala un fraude o una estafa. Aquellos que quieran visitar la página del FBI, operaciones conjuntas con el Servicio Secreto de Estados Unidos, y fíjense lo que yo creo que es poderoso en la blockchain. Yo soy más de blockchain que de cripto realmente, eh, eh, pero fíjense ustedes qué interesante, la trazabilidad, la transparencia con las herramientas adecuadas que utilizan las autoridades, puede inclusive prever lo que va a ocurrir, algo que no siempre había sido posible en el mundo fiat. Y fíjense cómo el FBI ha logrado notificar a más de 4.000 personas que iban a ser víctimas, o que sí, muchas de ellas lo fueron, pero el 76% de ellas no sabían que estaban en un esquema de fraudulento, y que posiblemente se logró prevenir que estas víctimas perdieran más de 280 millones de dólares. Inclusive fíjense, con lo que pasó ahorita en un país muy cercano a nuestra región, allá abajo, hay personas que perdieron mucho dinero con un tema de un meme coin que salió por allí, que es un token que no tiene utilidad, que es una simple representación digital de una persona o de algo famoso, de algo que tiene una influencia, por decir, no tiene una utilidad per se. Y fíjense cómo ha llevado inclusive a víctimas a considerar hasta el suicidio por haberlo perdido todo. Así que aquí también hay un gran mensaje a cuidarnos de los scams o estos mecanismos de fraude y estafas que están sucediendo. Ahora, y esa plata sucia o esos criptos que se logran comprar con actividades ilícitas o que se logran adquirir por distintos mecanismos, incluyendo el ransomware, ya vamos para allá, ¿para dónde van? Fíjense, exchangers centralizados, disculpen. Es decir, eso de que ocurría anteriormente, donde los exchangers o los VASP, que eran piezas de código que eran descentralizados, aquí hay una clara fotografía. Vamos a esperar qué pasa en el 2024. Creo que no va a haber cambio por lo que hemos venido leyendo cuando salga el Crypto Crime Report de Chainalysis de 2025, pero el dinero va hacia los exchanges centralizados. Y lo que quiero recordarles o decirles que así como subieron las estafas y esos fraudes que les comenté, pues los ransomwares siguen en aumento de una manera importante. Aquí sí el Bitcoin reina como de las principales monedas preferidas para el pago del ransomware, porque, bueno, de alguna manera ofrecen menos capacidad de poder seguir a las víctimas por su naturaleza inicial de criptoactivos, ¿no?
Vean cómo antes hablábamos de pagos muy pequeños, ahora la tendencia es que estos ransomwares tengan mucho mayor poder porque atacan infraestructuras muchísimo más críticas de empresas muchísimo más influyentes y poderosas y económicamente más grandes, y por lo tanto vean cómo se va generando el tamaño del pago a unos niveles muchísimo más grandes de lo que veníamos acostumbrando a ver, ¿vale? Miren, otro tema fundamental, hablemos de OFAC y cómo OFAC ha venido entrando en el juego en su rol de administración digamos, de sanciones en el mundo cripto. Primeras designaciones en 2018 hasta el 2020, principales designaciones eran wallets o direcciones personales, cuando ya en 2021 se empiezan a sancionar plataformas de servicios e inclusive sancionar piezas de códigos descentralizadas. Vean aquí un poco, esto tiende a buscar un poco explicar la evolución, y fíjense cómo la OFAC ha estado orientada muchísimo a este tema de ransomware por el gran problema que esto representa. Y es que la mayoría de los ataques de ransomware sí están motivados financieramente, pero otros no. Por lo tanto, aquí pudiéramos estar hablando de armas geopolíticas, como cosas que hemos podido ver en Rusia, que hemos podido ver en Irán, que hemos podido ver en Corea del Norte, actividades dirigidas especialmente para el robo de activos de información a través de engaño y para facilitar espionaje y para interrumpir operación y daño a infraestructuras críticas. Y por lo tanto es que se habla hoy de las nuevas guerras o esas guerras que ya no necesariamente estamos hablando, digamos, de especialmente un tema de violencia a través del uso de armas, sino de armas cibernéticas. ¿Sí? El mensaje con respecto a cómo nosotros vemos la actividad de OFAC con respecto al tema cripto: drogas, lavado, invasión a Ucrania, ransomware, es decir, todo el tema de ciberdelincuencia. Y ahí tienen, digamos, una de las cosas, hace muy poquito acaba de haber una C-Servers, no logré colocárselas acá, también importante, relacionado con Rusia, infraestructura as a service puesta a disposición de aquellos que quieren llevar a cabo actividades criminales de ciberdelincuencia, es decir, pueden lograr comprar una pieza de software o un malware as a service o un ransom as a service y alquilan este tipo de infraestructuras para lograr potenciar sus capacidades y llevar a cabo actividades de ciberdelincuencia. Miren, hay un tema que discutimos en la firma y para nosotros es interesante y que siempre hemos visto que cuando OFAC sanciona, pues prácticamente la muerte de esa entidad, persona que ha sido sancionada. Y vean lo que pasó con Hydra Marketplace, y así básicamente fue. Pero fíjense cuando ocurrió con el mixer de Tornado Cash, sí, la cuestión bajó muchísimo, pero todavía la última estadística que vimos en el caso de Garantex, hubo la sanción y aún así sigue habiendo un movimiento. Quisiera verificar una estadística más reciente de la que podemos compartir, pero fíjense cómo el criptoespacio no necesariamente se replican las cosas que vemos del lado fiat, y por eso también un poco las preocupaciones. Bien, rapidito, mixers. Lo que tienen que entender es un código descentralizado y abierto, mezcla criptomonedas, ofusca historial de transacciones y no se reconoce realmente quién realmente está mandando a quién. Por lo tanto, eso nos lleva a romper la relación entre el originante y el beneficiario y complicar las acciones de la justicia. Creemos que debe haber un equilibrio entre la privacidad y la seguridad, claro que sí. Porque básicamente hay muchos elementos legítimos por los cuales se usan mezcladores, como el hecho de la privacidad, ayudar a poblaciones en países autoritarios donde no quieren saber que se está financiando una determinada ONG, como casos que estamos viendo cerca de nuestra región, el periodismo de investigación, etcétera.
pero lo que sí hoy se reconoce es que al menos el 25% de estos servicios es utilizado para actividades ilícitas o con dinero proveniente de actividades ilícitas. Lo que sí está claro es que aunque estemos hablando de piezas de software, que no haya personas atrás, que simplemente estamos hablando de un contrato inteligente que hace absolutamente todo, pues los Estados Unidos ha sido sumamente claro de que la descentralización no es defensa y que va a sancionar no solamente a la plataforma, sino también a aquellos que lo crean y que permiten que puedan delinquirse. Por lo tanto, aquí hay un tema interesante que vamos a seguir conversando. Importantísimo, señores. Si vamos a integrar los modelos, hay que determinar el perfil cripto de los clientes para entender los riesgos, comportamientos usuales esperados, cumplir regulatoriamente, segmentar a los clientes, alinearnos con las regulaciones de KYC y de antilavado para poder llevar a cabo un adecuado monitoreo y seguimiento, y que eso nos permita reconocer lo que es usual en un cliente, porque si no reconocemos lo usual, lo inusual va a ser muy complicado. Entonces, básicamente hay que entender el perfil financiero, capacidad de generación de caja, qué los origina, hacia dónde va, dónde viene, medios de pago, pero también hay que reconocer el patrimonio cripto. Aquí los bancos que normalmente han estado enfocados en un tema de mercado monetario, en un tema de generación de caja, de efectivo, de flujos de efectivos, tenemos que tener una vista patrimonial como lo hacen las empresas de valores. Es decir, porque aquel que compró hace 10 años un activo tipo Bitcoin, el patrimonio hoy es completamente diferente y cuando ha habido volatilidad de esos activos, pues mucho más. Por lo tanto, hay que tener visibilidad sobre el patrimonio, hay que entender el propósito de esa tenencia de cripto, si es comercial, si es personal, a qué actividad se va a realizar, apoyarnos en estados de cuenta, apoyarnos en herramientas que nos permitan verificar el historial de esas billeteras y entender en ese reconocimiento los tipos de activos para reconocer si, por ejemplo, hay activos de privacidad, que también es un derecho, pero también sabemos que se están utilizando muchísimo para actividades ilícitas, para entender cuál es el perfil de esa persona en términos de monto y frecuencia de transacciones. Cuando hablamos de esa actividad, hay que reconocer si nuestro cliente busca el espacio cripto para hacer trading o inversiones o puro P2P para ganar pequeños márgenes o coloca el dinero para hacer staking, para hacer minería o lo coloca en plataformas DeFi para obtener determinados rendimientos o simplemente la actividad de tokens no fungibles para la tokenización de activos. Ese perfil de riesgo, conforme a la actividad, nos va a ayudar a interpretarlo, entender si hay monedas privadas, si hay estos mixers o tumblers o mezcladores, entender cuál es el tipo de activo, la frecuencia y monto, si esas billeteras están alojadas en proveedores de servicios virtuales centralizados o descentralizados. Y algo muy importante que solamente hoy se logra con adecuadas herramientas, que es reconocer las exposiciones que tengan esas billeteras de nuestros clientes. Muchos van a venir con billeteras recientemente creadas, que no tengan historial, pero en la medida de que van ocurriendo las transacciones, eventualmente va a haber una determinada exposición con esas billeteras. Entonces hay que entender ese tipo de exposición y a qué categoría de exposición se refiere, porque la dirección de envío o recepción con la exposición y si es directa o indirecta nos va a permitir determinar con mayor claridad si estamos en presencia de un cliente con una billetera que nos pueda representar muchísimo más o muchísimo menor riesgo. Entonces, todo esto es muy importante poderlo interpretar adecuadamente con conocimiento y con tecnología, porque de lo contrario, esto puede generar a que llevemos falsos negativos, que es un gravísimo problema, o aumentar la tasa de falsos positivos, que es algo que la industria ha venido luchando muchísimo por los costos, por el tema de eficiencia operativa que nos está creando. Por lo tanto, esto es muy importante, señores. Podemos ver las preguntas con respecto a esto. Quería conversar antes de unas conclusiones el tema y irnos a la pregunta y respuesta del tema de la blockchain como herramienta de inteligencia y monitoreo. Recuérdense, sobre todo las blockchains abiertas, públicas, las transacciones son trazables, son públicas, permite entender todo el historial.
con adecuadas herramientas se puede extraer información y lograr cosas fascinantes que hoy en día no podemos hacer porque, digamos, hoy el mundo fiat está muy encapsulado en lo que es nuestra institución y ahí tenemos nuestra limitación. En el caso de la blockchain, que podemos lograr muchísimas cosas. ¿Para qué? Para identificar patrones, tipologías, detectar actividades ilícitas, inclusive hasta en tiempo real, para que podamos cumplir con los estándares y regulaciones, entender lo que ha sucedido para medir los temas de riesgo, inclusive facilitar agrupación de billeteras o clustering, porque hay muchas tipologías y patrones donde lo que intentan es tratar de alejarnos, de comprender de que ese no es mi cliente y pudiera un cliente estar dominando distintas billeteras, y hay técnicas e inclusive herramientas y tecnologías que nos ayudan hoy a identificar ese control de una persona sobre distintas billeteras, porque eso es algo que no podemos reconocer normalmente en una blockchain sin la adecuada tecnología, y herramientas que sean transversales para poder monitorear esa transaccionalidad en múltiples blockchains. Para que con eso, señores, integremos modelos. Hoy en día no podemos ver esto como dos islas. Tenemos que integrar el modelo, ya Gafi lo ha dicho también, esto tiene que ser integral, es el mismo cliente y por ende, si ustedes en sus bancos están iniciando o piensan iniciar la oferta de productos y servicios cripto, tengan la seguridad que el alcance de las evaluaciones de riesgo sean integrales, incorporemos el tema cripto, no lo veamos aparte, que los controles onboarding nos permitan también reconocer cosas asociadas a ese perfil cripto con el análisis de los datos y metadatos que vienen por allí, que nuestros controles diseñados e implementados sean efectivos tanto para las operaciones de cash-in, entre billeteras y de cash out o de compra y venta e inclusive hasta de custodia si ofrecemos nosotros mismos todas esas distintos productos y servicios en materia de cripto. En donde estemos seguros de recoger de la blockchain los datos y los metadatos, es decir, ir hacia información confiable y de fuentes independientes y no solamente la información que nos den nuestros clientes. La información está allí. Tenemos que simplemente prepararnos para poderla traer, poderla procesar, y eso va a permitirnos alcanzar un nivel de inteligencia que va a prevenir que utilicen nuestra institución como un medio para el lavado. Incorporar el tema cripto y los temas asociados a la oferta de los productos y servicios en los programas de conocimiento de clientes, empleados, corresponsales o de servicios de activos virtuales, de conocimiento transaccional, de los vendors o proveedores y de inclusive conocimiento del mercado, porque es distinto aquellas billeteras alojadas en VASP, en territorios en donde hay regulación, donde hay supervisión, que aquellos clientes que están en otro tipo de exchangers o VASP, en donde no hay regulación, supervisión, etcétera. ¿Ok? Miren, ofrecer productos y servicios cripto es muy sencillo. Lo complejo es prepararse para tener adecuados mecanismos de control. Entonces, salir al mercado sin control, eso es lo que principalmente el Gafi está diciendo que no se debe hacer. Primero, evaluación de riesgo, diseño del ambiente de control y después salimos al mercado. Sin evaluación de riesgo no entiendo, ya vamos a hablar de eso rapidito. Pero ajusten, validen los modelos, hagan el monitoreo de manera integral, tanto los fiat como los cripto, y que la capacitación y el entrenamiento permita que la gente entienda esto para que podamos avanzar, en donde veamos los riesgos de los modelos y la auditoría interna y externa también se enfoque como un programa eficiente y efectivo. Como les decía, y no quería adelantarme antes de terminar, para que vengan preguntas, hay que evaluar los riesgos en productos y servicios, porque de esa manera, primero cumplo con la recomendación número 1, que es entender y comprender el riesgo, y si yo sé las amenazas y mis vulnerabilidades y sé a qué me estoy exponiendo, yo puedo diseñar predictivamente, en atención a los delitos precedentes que ocurren en la blockchain, qué puede suceder, y puedo diseñar, conforme a mi flujo de proceso, controles que puedan realmente ser proporcionales a la exposición. No se está hablando de un overcompliance, no se está hablando de crear más fricción, de crear menor calidad de servicio, de generar mayores costos a los más de 300.000 millones de dólares que se gasta la industria financiera hoy en prevenir, y el menos del 1% de lo que lamentablemente le quitamos a los delincuentes. Es que sea proporcional
y donde tengamos habilitadores tecnológicos y personas que sean idóneas para que nuestro riesgo residual caiga en un nivel que esté conforme a nuestro apetito. No se olviden, en las prioridades nacionales de Estados Unidos, las 8, hay un tema, aunque hay uno especial de la ciberdelincuencia con las monedas virtuales o criptoactivos, en todos las prioridades nacionales hay presencia de criptoactivos como un medio para mover el dinero de las organizaciones o para lavar el dinero. No se olviden de eso. Así que esperemos nuevos marcos legales, mejoras, mejores recomendaciones, mayor adopción, mayor sanción, mayor persecución y ojalá que haya mayor diálogo entre los sectores públicos y privados para que la adopción y las normas sean adecuadas. Por último, nos queremos despedir de ustedes para pasar a las preguntas con algunas conclusiones, donde la regulación sigue siendo urgente, en donde la regla de viaje tiene que entrar para garantizar esa trazabilidad y transparencia y cumplimiento con las recomendaciones. Aún con todos estos temas que tenemos, el llamado no es a un alto riesgo por defecto, sino caso por caso, una evaluación de enfoque basado en el riesgo caso por caso, en donde los innovadores, reguladores y legisladores actúen en concierto para que no ocurra una represión regulatoria, hay una transformación responsable, se permitan las oportunidades, se ayude a la bancarización como una forma para salir de la pobreza y que haya finalmente unas reglas que nos lleven a diseñar mitigantes proporcionales, no más de lo que se necesita conforme a la exposición que cada sujeto obligado tenga. Señores, para cumplir con el tiempo y dejar unos 10 minutos para preguntas, pues queríamos dejar esto hasta aquí. Y bueno, sé que fuimos un poquito rápido, pero esperemos que el mensaje haya llegado a toda la audiencia que está aquí presente. Muchísimas gracias, Roddy. Sí, yo he ido contestando algunas preguntas, pero yo también tengo mis propias preguntas que creo que pueden ayudar también a contestar algunas de las preguntas que puedan tener algunos de los participantes que no se atreven o no desearon ponerlas. Pero mira, primeramente, tú hablaste mucho y todos lo sabemos, bueno, pues cuál es el impacto que puede tener el tema de los criptoactivos, las monedas digitales y todo esto en los ecosistemas que tenemos ahora, ¿verdad? Y una pregunta que tengo es el impacto del crimen en el ecosistema de cripto, porque hablaste mucho de fraude, incluso me preguntaron por aquí, ¿y por qué pusieron a FTX como una actividad ilícita? Bueno, pues por el gran fraude que cometieron. Entonces, con el aumento del criptocrimen, ¿tú crees que la industria está realmente haciendo lo suficiente para combatir el uso ilícito de estos activos o aún Mira, falta un mayor esfuerzo? bueno, yo creo que siempre hay una oportunidad para mejorar, sí hay que hacerla. Los early adopters han salido al mercado con oferta de productos y servicios sin entender los riesgos, eso está mal. Pero yo creo que la industria financiera, después de gastarse 300.000 millones de dólares todos los años, un dinero que no va a crédito, un dinero que no va a un crecimiento digamos, a aumentar la salida de la pobreza, pues creo que está poniendo su grado de arena. Yo creo que el tema está en la efectividad con la que las autoridades de los distintos países del mundo están actuando y no están siendo eficientes ni a niveles de inteligencia, ni investigación, supervisión, judicialización, no lo están siendo. Entonces yo creo que también hay que, aunque uno sea el supervisado y el regulado, yo creo que también debemos decirle a los países y sus gobiernos que se miren del por qué hoy, después de todo lo que hacemos, solamente el 1% de lo que produce las organizaciones de la delincuencia organizada es lo que les estamos quitando. Yeah. Y bueno, en base a este mismo tema de regulación y de los supervisores y demás, en tu opinión, ¿cuál debería ser el enfoque ideal de los reguladores para equilibrar esta innovación en criptomonedas con la necesidad de prevenir delitos financieros como, bueno, viste la lista completa de fraude, cripto, o sea, todo? Total, mira, mi principal llamado, no a la represión regulatoria, porque no hay entendimiento, entonces hay represión. No, todavía no, porque el regulador no está preparado. Prepárense, entiendan los riesgos para que puedan realmente exigirle a las instituciones financieras el rol que deben de seguir. Hay una frase muy importante que dijo el presidente del Task Force estadounidense cuando se estaban manejando todas las nuevas leyes que no quedaron en nada en Estados Unidos. Same business, same risk, same rules. Es decir, estamos hablando del mismo negocio por otros medios que traen los mismos riesgos, apliquemos las mismas reglas. Sin embargo,
Cuando digo las mismas reglas, no olvidemos que ya el GAFI ha dicho que tenemos consecuencias indeseadas de los estándares, que no hemos aplicado bien el enfoque basado en riesgo, entonces tratemos de no repetir las consecuencias indeseadas. Por lo tanto, creo que tenemos una experiencia en comprender los temas, pero sin duda, para el llamado a las instituciones, sin conocimiento, sin tecnología, adecuación de los procesos, va a ser difícil ser eficientes y efectivos en el combate de los crímenes financieros, en la oferta de productos y servicios cripto. Mira, tenemos aquí una pregunta, gracias Gonzalo por hacernos la pregunta, ¿cuál es tu posición, Roderick, del poco entusiasmo que generó la experiencia del Bitcoin de El Salvador? Y si lo de Argentina en este momento, la semana pasada, podía ser una copia de la experiencia de El Salvador. Buena pregunta. Bueno, miren, yo creo que yo tengo mi opinión muy personal con el tema de El Salvador. Creo que fue la campaña de mercadeo más barata en donde con 400 millones lograron poner un país en el mapa, traer un montón de dinero de inversión de los early adopters, una cantidad de innovación de tecnología. Por lo tanto, yo tengo mis posiciones muy personales, lo que representó convertir el Bitcoin en un legal tender en El Salvador, cosas que están cambiando ahora, y veremos cómo realmente termina. Yo creo que exigirle la aceptación de Bitcoin como un medio de pago a la gente puede ser algo muy complejo por la volatilidad, y yo entendería el cambio de política en exigir a la gente la aceptación de un Bitcoin como un medio de pago, porque eso es muy volátil y yo puedo perder en minutos lo que me están pagando por cualquier producto o servicio. Por lo tanto, yo sí creo que es una medida correcta el retroceder un poco en este particular, pero aún permitiendo que los criptos funcionen, y el que quiera Bitcoin, pues que lo compre. El que no lo quiera, no lo puedes obligar. El tema de Argentina, yo voy a preferir no, yo voy a pasar por prudencia en estos momentos. Me disculpa si ese Gonzalo es mi amigo Gonzalo Vila, lo Sí hablaremos es. fuera de cámara. Ahí está, así es. Ah, Bueno, mira, tenemos una persona con la mano levantada, pero no supiera cómo darle entrada. Gerald, si puedes poner tu pregunta por aquí, por el Q&A, sería mucho mejor. Y mientras tanto, que Gerald ponga su pregunta, yo quisiera, Rod, como ya nos queda, lo que nos quedan son 3 minutos, ¿qué nos puedes decir tú nosotros? ¿Qué consejo nos das para no ser víctimas de scams con criptomoneda? Porque por lo que vemos, sí es un método, como tú dijiste bien, que está, bueno, es una solución para tantas personas a nivel mundial que pueden ahora tener acceso bueno, pues a dinero, bueno, a entrar en la economía, por decir, ¿no? total. Pero también se está utilizando, como es al principio, mucho para todo tipo de scams, ¿no? Que ya sea, como dijiste tú, el pig butchering, fraude, para ransomware, todo eso. ¿Qué podemos hacer para no caer, y indistintamente de lo que pueda hacer una institución financiera para protegerse, pero nosotros mismos también como consumidores? Mira, como decimos en el mundo anglosajón, too good to be true, ten cuidado. Es decir, aquellos ofrecimientos que no se ven en ninguna parte del mercado, usted tiene que tener cuidado. Haga su evaluación, haga su investigación. El mundo cripto es transparente, trazable, permite entender cuándo un coin salió, cuál fue su precio, quiénes están por detrás, la credibilidad de esas personas que lo hacen. Lo que está pasando en Argentina va a dejar mucho de qué hablar. Ya veremos los acontecimientos, pero no se deje estafar, no se deje, digamos, llevar. Creo que hoy en día el cripto es extraordinario para poder generar inclusión financiera, para poder llevar a cabo actividades de medio de pago con menos costos, con más eficiencia. Pero el tema de inversión para buscar rentabilidad, creo que también hay muchísimas oportunidades, pero si usted quiere especular, entonces esté dispuesto también a perder. Entonces, tengan mucho cuidado con esas ofertas que son demasiado buenas, porque probablemente usted va a ser engañado. Así que haga primero su evaluación, pregunte y después tome las decisiones. Es decir, infórmese. Decisiones informadas normalmente traen buenas decisiones. Correcto, muchas gracias, Rod. Y yo creo que con esto, bueno, ya llegamos a la hora. Te quiero agradecer, fue una Eso. presentación, si es verdad, rápida, pero bueno, muy elocuente, muy completa. Gracias, Celeste, también por darnos el espacio y poder hacer esto con ustedes en RiskRadar. Bueno, yo también. Espero que, bueno, para el próximo mes hagamos algo también
desde RiskGrader para todos los oyentes. Podemos hablar del tema de OFAC, que está ahora muy en boga por todos los cambios que se están llevando a cabo. Gracias nuevamente y hasta la Y bueno, próxima. una cosita, el video, la presentación, todos estos materiales se los vamos a enviar. Espero ya para en unos días lo van a tener por su lado. Gracias muchísimo, Rod. Una presentación muy fabulosa, mucha información de alto valor. Y Ana María. Y gracias a ustedes por Gracias. reunirse a la presentación de hoy. Éxito para todos. Éxito. Muchas gracias. Chao. Vale, bye bye.